Llegamos al Teotihuacán, una comunidad que se encuentra localizada a la orilla de una gran pendiente y que forma parte de la cadena montañosa veracruzana. Aquí se lleva a cabo una fiesta que obedece a sus orígenes africanos y que se realiza en el mes de abril, el Carnaval de Pascua. Desde que vienes subiendo, yo voy a mostrar en la entrada, vienes subiendo y escuchas el sonido del violín, ya sientes hasta los vellitos y se enchina la piel. ¿Por qué? Porque ya es la emoción que ya quieres participar, ¿no? Claro, antes de eso, el famoso ritual de que un trago de caña para animarte, ¿no? Para eliminar esa parte de pena, ¿no? Se siente uno cohibido, pero un trago de caña, a veces solo, porque dice para rápido, tomas trago de caña y ya sientes el nervio, ¿no? Cuando te pones la máscara te transformas totalmente, dice que la máscara te da otra identidad, ya sea de la máscara que portes, un toro, un borrego, un caballo, toda esa parte, los sonidos, uno trata de asemejarlos. Si bufas, pues parece un toro, ¿no? Como un chivo, un borrego. ¿Por qué? Porque la máscara te transforma, totalmente ya eres otra persona. Y el sentimiento no te cansa, de hecho, el traje te da frescura. ¿Por qué? Porque sudas y te mantienes fresco. La máscara igual, sudas y como la madera de esta de química absorbe la humedad, siempre andas fresco. Y como llevas un gorro, un tipo penacho donde es supuesto un tenate y un aro con flores, te cubre del sol. Claro, sí se siente el calor, pero con un trago de alcohol y el sudor mismo que te refresca. Estas máscaras de madera, con distintas formas de animales, son elaboradas por los artesanos del pueblo. Tengo como unos 40 años haciendo máscaras. 40 años de una vez. Más o menos, sí. ¿Cuántas está haciendo ahorita? ¿Cuántas hizo? Ahorita para carnaval hice 26. 26. Sí. ¿Con cuánto tiempo de anticipación las hace? En un mes. ¿En un mes hace 26 sí, máscaras? En un mes. ¿Hace cuánto empezó? ¿Y qué será? Sí, como un mes para las... No, digo, ¿hace cuánto tiempo usted empezó a hacer máscaras, don Abel? Desde niño empecé, nuevo todavía. ¿Cuántos años tenía? Como unos 12, 11 años por ahí. 11 años empezó. ¿Quién le enseñó? Mi papá y mis hermanos ahí que ya empezaron primero. O sea que es tradición ya de familia. Ya es una tradición que se viene heredando, el ser mascarero de aquí de Alto Teotihuacán. ¿Su papá todavía vive? No, ya no. ¿Sus hermanos se dedican a esto? Sí, mis hermanos sí también. ¿Cuántos hermanos tiene, don Abel? 3. 3 hermanos. Sí, 3. Y 2 mascareros también. 2 mascareros, el otro no se dedica a esto. Mi hermana esa no. Ya no. Es una hermana y 2 hermanos. Ándale, sí. Sus 2 hermanos sí se dedican a esto. Sí. Y ¿cuántas horas al día le dedica a hacer esto, don Abel? Pues ahorita que ando trabajando en esto comienzo de las 6 hasta las 10 de la noche. 6 de la mañana comienza. Sí, hasta las 10. 10 de la noche, desde 6 de la mañana hasta las 10. Sin embargo, la máscara de madera no es el único elemento que conforma la indumentaria de un danzante de Alto Teotihuacán. El disfraz consta de lo que es botines indispensable, botines o botas. ¿Por qué botines y botas? Porque aquí está muy arraigado lo que es el zapateado jarocho y lo que es huasteco también. ¿Por qué? Porque estamos en una zona centro donde estuvimos influenciados tanto por la zona centro como el norte. ¿Por qué? Porque tocamos instrumentos como el violín, la jarana, la guitarra. En su momento también se tenía lo que era el arpa, pero es un poquito más tedioso y se quedó solamente el violín con sus respectivas jarana y guitarra. Y pues bueno, es el botín, es la media, una media que asimila la pierna de la res o del animal. ¿Para qué? Para facilitarle esa parte al danzante de que no sea el pantalón estorboso. Un batón con unas figuras geométricas o unas figuras de colores para darle más vista, porque bueno, estamos en una etapa donde también la primavera, ese gusto por las flores. El batón, una capa igual con figuras geométricas o figuras cuadradas, o en muchos lugares les llaman grecas, pero bueno, nosotros aquí figuras nada más. En la parte trasera un logotipo, ya sea con algo de su agrado, que sea un corazón, o uno que sea alusivo a alguna creencia o un gusto por parte del danzante. Y la máscara, que consta que es de madera, una madera que se le llama quimite o gasparito, o calabazo, que es un poquito más rígida, pero
También es utilizable lo que es un gorro que consta de un tenate compuesto, que es tenate que ocupa para el corte de café, que acabamos de pasar lo que es estas fechas de corte, y flores. Flores están alardeando a estas fechas de inicio de la primavera y esta temporada donde el campo pues, se viste de colores. Todos estos elementos son muy valiosos, pero los botines juegan un papel sumamente importante en la herencia del zapateado dentro del núcleo familiar. Y yo le dije, sí le voy a enseñar, pero necesito que primero le guste, que le llame la atención, porque tengo muchos amigos de aquí del pueblo que no saben hacerlo y no les gusta la danza de zapateado, les gusta ir después cuando cambia la música a banda sinaloense. Cuando Arturo me dijo que él quería aprender a hacerlo, que porque le gustaba, dije ahora sí, le enseñé 2, 3, lo básico. Primero se lo enseñé lo básico, medio agarró el paso. Cuando ya estaba aprendiendo le dije, vamos a ver si tú vienes al carnaval. Digo, porque tienes que estar ahí adentro, tienes que sentirlo, tienes que vivirlo y te nace de adentro. No es algo que nada más porque sí, ya no. Yo he visto muchas danzas en otros lugares, en Jalapa y Jarocho y todo así, y lo aprenden. Pero lo vives aquí adentro en el carnaval y es diferente, te sale la corazonada, te salen ganas de pegarle más duro al piso porque cansa. O sea, de los pies de 3 días de zapateado, son 5 horas diarias de zapateado, cansa bastante y a veces la gente, ¿cómo le hacen? Digo, pues estás ahí y ya vas a terminar el zapateado y ya ves que se van ahí, le pides otra al señor, aunque los pies te duelan, tú quieres otra. Y hoy me tocó verlo en mi hijo, que ya se iban, dicen, no papá, van a tocar otra. Y estaba yo con él ahí zapateando al lado, que nos disfrazamos hoy los dos, y lo oí que hasta gritaba, se emocionaba y dije, ahí es cuando él ya aprendió. Cuando ya le gustó, cuando está de lleno, ya no tiene que ver, ya no ves, nada más escuchas el sonido de la música y lo logras. Y después, si quieres tener música o no, ya tu zapateado te sale sin que escuches nada. Pero primero te tiene que gustar, lo tienes que disfrutar y vivirlo, y él a eso le pasó. Él pasó al siguiente nivel. Podría yo decir que está listo. Está listísimo. Está listo. Y no es fácil, les digo que hay amigos que tengo grandes de mi edad que aún no pueden. No sé si de plano, como estaban comentando, lo traes en la sangre o no te gusta como tal. Pero a él le gustó y todo. Y a mí en personal, si me preguntas qué me gusta más del carnaval de aquí de Tío, es el zapateado. De ir a bailar banda sinaloense, pues, cualquiera lo puede hacer, nada más es bicotear, divertirte, igual tienes que tener ganas. Pero el zapateado es otra cosa. Y yo le he preguntado a él qué le gusta más y igual me dice que el zapateado. Y para que este zapateado se lleve a cabo, es necesario el ritmo del son jarocho. Pero, oye, ¿hace cuánto tocas de son jarocho? Nosotros ya tiene como, más o menos tiene como unos, ¿qué será? Unos 20 años, un tantito menos de 20 que empezamos 20 años. Tocamos. ¿Cuántos años tienes ahorita? Yo tengo 43 años. Empezaste por ahí de los 20 años. 20 y tantos, entonces, un poquito más de 20 años. 20 años, sí. ¿Y siempre fue violín? Sí, aquí la tradición. O sea, tú, me refiero, tú. Yo siempre, sí. Siempre sí. violín. Ok. Y eso hemos traído de aprender lo tradicional porque es la música que aquí se toca. Ok. Sí, porque, por ejemplo, hay también otras regiones que tocan. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. ¿Sí? Aquí te puedo seguir la pequeña entrevista. Hay otras regiones que, por ejemplo, el Molonga, Cerrillos, Huancas Puma, que no llevan a cabo, así que sí está en la tradición, pero se podría decir que el son jarocho solamente aquí en Alto Tío, ¿no? Sí. Ajá. ¿Quién te enseñó el son? Aquí empezamos nosotros a tocar. Pues bien, los señores que estaban aquí, se llamaba Puncho, un señor que tocaba violín, con él empezamos. Y con un amigo de Jalapa, José Demetrio, de la Escuela Industrial, él fue el que inició también con nosotros. Él nos apoyaron con un proyecto de, ¿cómo se llama? De PACMIC, que vinieron ellos y la persona que tocaba el violín ya estaba un poco grande. Ah, perfecto. Entonces se puede decir que viene desde Jalapa, la tradición de son jarocho. Ya estaba, pero lo que pasó es que los músicos que lo tocaban ¿venían de allá? No, los viejitos que estaban aquí ya estaban grandes, entonces nosotros entramos en un proyecto para seguirla, continuar con la tradición. Ah, ya. Como dicen los muchachos que están aquí, ellos, se puede decir que ya es otra, como, digamos, otra generación. Ellos empezaron con 10 años, 12, empezaron a tocar con nosotros y ahorita van creciendo.
Pero nosotros iniciamos ya, te digo, ya un poquito más grande. ¿Tienes hijos? Yo tengo una niña. ¿Y ella sí vamos toca? A empezar. Se lo vas a pasar. Vamos a ver si quieren, ¿no? Porque a veces... Pues sí. La intención es enseñarlos a que aprendan. Pero ya de ellos tiene que también salir pues, más bien tener amor a las tradiciones, ¿no? Pero vamos, tú vas a hacer tu parte. Sí, lo que uno me toca para... Lo que te toca para ver si ella quiere continuar con esas tradiciones. Sobra señalar que el papel que juegan los padres es sumamente importante para que la tradición siga viva. Yo he aprendido mucho de esta parte de acá de Tío Diego porque yo no sabía elaborar las flores. Hace todavía 2 años sí comprábamos las flores, llevábamos para que nos hicieran el gorro y personas que se dedican aquí a hacerlo no los elaboraban porque yo no lo sabía hacer, ¿no? Y luego por los tiempos del trabajo y demás, pues preferíamos que alguien más nos los hiciera. Pero ya desde el año pasado nos dimos la tarea de pues aprender, porque decíamos, pues es importante, porque esto es cada año, ¿no? O cada ratito, o si vamos a un evento, si vamos a realizar esto, pues vamos a aprender. Y a mí me gusta hacerlos. Entonces, según yo, por mis habilidades del trabajo, debo aprender a hacer bien las cosas. Entonces, Orlando pidió a su mamá que le enseñara cómo hacerlas. Tomamos nuestra clase muestra y nos dedicamos a hacer ya también, le pusimos un poquito más de empeño a esas partes y ya desde el año pasado nosotros estamos elaborando tanto el gorro de aquí como el gorro de Almolonga. Y nosotros hacemos las flores, los vestuarios igual los hace, los de Tío Diego los hace su abuelita de aquí y los de Almolonga los hace su abuelita de allá. Entonces, en esa parte pues no tenemos como ese gasto como extra en las costureras. Pero ya nada más como que vamos comprando los accesorios que le van haciendo falta y ya vamos complementando con esas partes. Y de máscaras, como dice ahorita, se han usado las mismas que hay de Orlando cuando era pequeño, las que tiene su abuelito de acá, pero ya él también quiere pues como unos nuevos modelos, ¿no? Entonces ya se mandaron a hacer y se mandaron a hacer para el próximo año por el hecho de que también por los tiempos también los señores que las elaboran pues ya no les daba tiempo de tenerlas para estas fechas. Y 2, porque pues apenas se decidió que quiere otra máscara, entonces ya será para el siguiente año, mientras que se le vaya secando para que no le pese tanto. De hecho, ya ahorita se está tomando muy de moda de que en las fiestas del pueblo, cualquier festividad, hay un grupito aquí en la César, le dicen los relámpagos, ellos tocan sones de buenas bodas y las chicas se paran a bailar, a zapatear como tal, ¿no? En vez de bailarse una canción, una cumbia o un reggaetón o cualquier otro tipo de música, bailan un zapateado. Y qué bueno que hasta las niñas pequeñas están participando en el zapateado. Y ahorita vemos y la mayor parte son mujeres que cuando tocan un son salen a bailar. Y esa parte de eso enorgullece, bueno, me siento muy contento de ver a las chicas bailando, porque digo, son parte de la fiesta. Esa parte oculta que nunca la veíamos, pero ahí estaba, ¿no? Y para todos aquellos que quisieran venir, pues adelante y que lo prueben. Y al que le va a gustar, me va a decir quiero más zapateado. Porque hay amigos de fuera que vienen y dicen el zapateado es otra cosa, es otro nivel. Entonces, qué bonito es que no se pierda la tradición y a mí me da mucho gusto que a mi hijo le haya gustado y esa parte le gustó, que eso es lo que nos caracteriza de otros carnavales, la danza del zapateado. Pues aquí lo bueno de ser parte de la tradición de aquí de Alto Tío Diego es que pues, vas recordando a tu gente, ¿no? a las personas que bailaron el carnaval antes, ¿no? Los viejitos, los que de alguna u otra forma fueron haciendo la tradición, ¿no? Y el sentimiento es de compartir, ¿no? con los amigos, porque casi en todo el año no nos vemos. Digamos, en esa forma. Como ahorita entras a una casa, te piden una canción, se la tocas. A veces hasta le compone una canción a alguna persona sobre alguna frase, ¿no? que dijo, y se va haciendo, digamos, como que familia, ¿no? Y lo bonito de esto es el compartir, convivir. Es algo que estás disfrutando, es algo que obviamente te da felicidad y transmites felicidad, ¿no? Porque es eso. Yo no he visto a gente enojada en el carnaval, entonces, ni triste. Entonces, yo siempre he creído que es
es una fiesta de felicidad, donde sientes y la transmites, ¿no? Entonces, pues como mamá, pues yo estoy muy orgullosa de Arturo. Cuando lo veo siento que soy yo la que está danzando, cuando alguien me lo empuja siento que a mí me dieron el empujón, ¿no? Pero es parte de, ¿no? A veces viene, mamá me empujaron, mi amor, es parte del asunto. Mamá me pisaron, mi amor, ni modo, ¿no? Pero no viene enojado, no viene molesto, no viene ni triste, ni mucho menos. O sea, él también ha estado aprendiendo que ese tipo de, porque son otras emociones, también son parte de ese juego, son parte de esa diversión. Entonces, yo definitivamente estoy muy orgullosa, estoy muy feliz y lo haría una y otra vez, siempre. ¿Tiene hijos, don Abel? Sí. ¿Tiene hijos? ¿Cuántos tiene? 3, 2 hombres y una mujer. ¿Le ha pasado este gusto a sus hijos de hacer máscaras? Sí, les gusta también. ¿Alguno de sus hijos ya empezó a hacer? Ya los 2 ya empezaron a hacer y ya hacen tantito ya. ¿Y sí le da gusto que lo hagan? Ah, sí, cómo no. ¿Sí? Sí. ¿Le da gusto que sigan con esta tradición sus hijos? Que siga, que no se pierda esto. Exactamente, que no se pierda. Que siga la tradición. Que siga la tradición. Oye, ¿lo disfrutas? Sí, lo disfruto mucho. ¿Qué sientes cuando estás zapateando? Siento la diversión que se hace, que lleva más de muchos años, que siento la energía que se siente, la siento en mi cuerpo. ¿Vas a hacerlo por mucho tiempo o mañana ya no vas? Dices, ya no quiero hacerlo, ya mañana ya no voy a salir, o hasta que tengas la edad de tu papá vas a hacerlo. Yo pienso que hasta que tenga la edad de mi papá lo voy a hacer. ¿Y si en un futuro tú tuvieras hijos, también le pasarías esta tradición a tus hijos? Sí, también se le pasaría. ¿Le vas a enseñar el zapateado? Sí. Esto es Veracruz. Esto es México. Esta es su cultura y su tradición arraigada en su gente, su música y su son jarocho.